Realismo. Según Kant, es el neologismo compuesto con el latín realis, real o verdadero, y del sufijo griego ismo, actividad, doctrina o sistema. Esta corriente filosófica manifiesta la realidad universal. Consiste en un conjunto de pensamientos que afirman que los objetos existen independientemente a quien los observa, lo cual pretende reflejar la verdad tal y como es, abundando de la descripción de algo. Esta doctrina fue propuesta por Aristóteles y Platón, mientras Aristóteles establecía que las cosas concretas que percibimos a través de los sentidos es la verdadera realidad, ya que sostiene que los objetos son independientes al pensamiento, mientras Platón afirmaba que las ideas son la verdadera realidad y por lo tanto están opuestas al idealismo de George Berkeley, que sostiene que el objeto solo existe en nuestra mente. Por ello debemos entender que la realidad acepta la existencia de lo que está externo al sujeto, es decir, cualquier cosa que no exista depende del sujeto, existe por sí misma, generando independencia del objeto y sujeto, teniendo similitud con el objetivismo, pero en esta se basa en que el objeto permite alcanzar la verdad valorando los hechos independiente al sujeto, mientras en el realismo también tiene independencia con el sujeto como un conocimiento que se genera por medio de la percepción. El conocimiento por medio del realismo se da en tres tipos de percepción, que son el realismo ingenuo, el realismo natural y el realismo crítico. El realismo ingenuo es aquel que es intuitivo, con el que nacemos, solo confirma la existencia de un objeto viéndolo, no tiene carácter científico ya que es puramente instintivo. Busca las cualidades y diferencias del objeto, aunque muchos autores no estén de acuerdo con la presencia de Platón en el realismo, su filosofía formó parte del comienzo de esta corriente en la Edad Media. El realismo natural, a diferencia del realismo ingenuo, no solo reconoce la existencia del objeto, sino que también confirma que es ese objeto, ajustándose a la percepción que tiene del objeto, idealizándolo. En cambio, el realismo crítico busca las cualidades y diferencias del objeto. Idealismo. Está formada con raíces griegas y significa doctrina que considera las ideas como el principio del saber. Sus componentes léxicos son idea, forma o apariencia, a través del latín idealis, ideal relativo a la idea más el sufijo ismo, cualidad, doctrina o sistema. Teoría filosófica. Esta propone que las ideas, el mundo espiritual, tiene que ser independiente al mundo material, donde la conciencia y el espíritu son entes autónomos del mundo material y que es imposible conocer el mundo sin contar con nuestra conciencia y nada más que nuestra conciencia o espíritu existente. Sin embargo, no todo idealismo rechaza la existencia del mundo material. Hay pensadores que toman elementos del idealismo como el materialismo. El idealismo occidental se inicia con Platón en el siglo IV y sus seguidores, mientras los neoplatónicos y varios filósofos medievales han englobado en el idealismo clásico, pero es a partir de René Descartes cuando esta vertiente se renueva desarrollándose hasta culminar en la filosofía alemana en los siglos XVIII y XIX como representantes Kant y Fichte. Este se caracteriza por estar estrechamente relacionados al alma de una divinidad suprema y con un conocimiento que solo puede accederse a través de la conciencia y el pensamiento. El pensamiento materialista no descarta la existencia e importancia de las ideas, en el que el idealismo se diferencia es el que señala que las ideas son independientes del mundo material. Se plantea que el mundo material deriva de las ideas. En el idealismo, el acceso a la realidad es el primer lugar a través del intelecto, aunque algunas corrientes no descartan la importancia de la existencia sensible del conocimiento a través de los sentidos. El idealismo objetivo considera que las
ideas existen independientemente de nosotros o de la materia y los seres humanos pueden acceder a través de ella por medio de la experiencia y el saber. El idealismo subjetivo afirma que las ideas tienen existencia en la mente o en el espíritu de los individuos. En esta forma, el idealismo tiene dos variantes: la que afirma que no hay nada fuera de la mente, el mundo exterior lo hacemos nosotros, y la que afirma que nuestros sentidos y conocimientos nos dan información sesgada del mundo externo. Vemos lo que queremos o podemos ver. El idealismo platónico propone la existencia de una realidad más allá de la realidad que vemos, que vendría a ser el reflejo o la sombra de este mundo real, al que solo puede accederse a través del pensamiento. En ese lugar se encontrarían los universales, los objetos o ideas verdaderos, de lo que se desprende en la sombra de este mundo, de lo que creemos real. El idealismo absoluto es la corriente del pensamiento atribuida a Hegel. Este afirmaba que para que el sujeto pudiera acceder a un conocimiento del mundo debe haber una identidad absoluta entre el pensamiento y el ser. Para que se dé esta identidad del sujeto, que necesitaba herramientas del pensamiento que le permitieran desarrollar la conciencia para así alcanzar el verdadero conocimiento del mundo. Idealismo trascendental es un postulado del filósofo alemán Immanuel Kant, planteado en su libro Crítica de la razón pura, en la que afirmaba que todo conocimiento tiene dos partes: el mundo externo, sujeto del conocimiento, y el sujeto como tal. El sujeto que conoce. También afirmaba que lo que conocemos no tiene existencia propia y depende de nuestro conocimiento. El fenómeno más allá estaría el objeto fuera de nuestro alcance, en sí el objeto. El pragmatismo está formada con raíces griegas, significa perteneciente a la filosofía que se ocupa de resultados prácticos. Sus componentes léxicos son prasein, hacer, y ma, sufijo que indica resultados, más el sufijo ismo, actividad, sistema o doctrina. Para Sara Berreno, el pragmatismo tiene que ver con lo práctico, en el sentido de lo que es la experiencia, y es capaz de ser probado en la acción, dado prioridad a la acción sobre la doctrina y la existencia sobre los principios prefijados. El pragmatismo es una postura etimológica en la cual la verdad no resulta provechosa y útil para la vida. El enfrentarnos con la realidad, debemos de encontrar una manera de orientarnos y situarnos para encontrar un fin. Para ello debemos de adoptar la verdad que nos sea sutil. Para el pragmatismo, el significado y la verdad puede ser definido por la acción. Según el filósofo William James, es considerado el padre del pragmatismo. Él afirma que el hombre es incapaz de captar la esencia íntima de las cosas. La razón humana es incapaz de resolver los enigmas metafísicos. Entonces, significa su atención en los resultados pragmáticos. Además, introduce un conocimiento de la verdad, afirmando que la verdad es útil y fomenta la vida. La fenomenología es el estudio de los fenómenos. La palabra se compone de las voces griegas phainomeno, que significa fenómeno, lo que se manifiesta o lo que demuestra. La fenomenología es la rama de la filosofía que trata de comprender y darle importancia a cómo las personas viven en el mundo, tratando aspectos físicos como los términos de interacción social y emocional, tratando de analizar y estudiar los fenómenos lanzados en la conciencia, es decir, la esencia de las cosas, estudiando la relación que hay entre otros hechos o fenómenos, y en un ámbito que hace presente la realidad, o sea, la conciencia. Aquí podemos observar cómo algunos autores y filósofos se desarrollaron dentro de la fenomenología.
Teoría práctica, una doctrina de pensamiento que se funda en la crítica al marxismo y se propone a partir de allí un nuevo cuerpo teórico conocido como neomarxismo. Esta teoría se oponía a la teoría tradicional basándose en los postulados de las ciencias naturales y el positivismo, a la cual acusaba de reducir los conocimientos a una reproducción conceptual de los datos que la realidad aportaba. La teoría crítica en este sentido propone que el conocimiento está mediado por la experiencia del sujeto, así como por el contexto histórico, político, económico y social, y se sostiene tanto en los intereses teóricos como no teóricos, influye en la forma en la que se organiza, en la que se constituye el conocimiento. Su propósito es realizar una actualización teórica del marxismo, puesto que la crítica teórica reconoce que tanto la situación económica como la política y social en aquel cuerpo teórico fue creado han venido cambiando desde entonces al punto de no ser ya aplicables. Filosofía del lenguaje es la rama de la filosofía que estudia el lenguaje en sus aspectos más generales y fundamentales, como la naturaleza del significado y la referencia, la relación entre el lenguaje, el pensamiento y el mundo, el uso del lenguaje o pragmática, la interacción, la traducción y los límites del lenguaje. La filosofía del lenguaje se distingue de la lingüística en la que sirven los métodos no empíricos para llegar a sus conclusiones. Además, en la filosofía del lenguaje generalmente no se hace diferencia entre el lenguaje hablado o el escrito o cualquier otra cosa que se manifieste, sino que se estudia aquello que es común para todas ellas. Por último, los lingüistas en general estudian el lenguaje con fines descriptivos, analizando su forma, niveles y funciones. En cambio, el enfoque de los filósofos del lenguaje es más abstracto y desligado de la descripción práctica de lenguajes particulares.